Con los certidumbre está con nosotros ya aquí en la cabina el abogado César Coronel. Él es el representante de Defensa Deudores Ecuador para conocer qué es lo que se tiene que hacer frente a un hecho que está ocurriendo y que está afectando a algunas decenas de miles de ecuatorianos que le están llegando notificaciones de juicios por deudas antiguas con CNT. Muchos de ellos han dicho que no tienen deudas, que nunca han tenido estos valores, menos en tales direcciones, que nunca han vivido en esos lugares. Otros dicen que terminaron de pagar y que ahora resulta que han faltado unos centavos que se han convertido en miles de dólares por la cantidad de años. Y así una serie de circunstancias, César, que realmente nos llama mucho la atención y también preocupan porque si han sido deudas de muchos años, ¿por qué no se avisó antes? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carola, Lenin, gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para todos quienes a esta hora nos escuchan a través de I99 y quienes van a ver luego esta entrevista también en diferido. Gracias por la invitación. Sin duda alguna existe una cartera importante de deudores que tiene la CNT, tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora bien, en lo que respecta al sector privado existen dos grandes tipos de casos. Primero están aquellas personas que tienen una deuda con CNT cuyo origen desconocen, y es que cuando usted solicita a la CNT que le entregue documentos que sustenten el origen de esa obligación, simplemente no se los entregan porque dicen que no los tienen. Entonces, en ese caso, evidentemente, como dice mi tía Aurora, sin papelitos no hay deuda. Entonces, esa deuda debe ser eliminada y lamentablemente CNT por propia iniciativa no lo está haciendo y corresponde ir ante los tribunales de justicia para lograrlo. Ese es el caso 1. Caso 2. El caso 2 es el de aquellas personas que tienen una deuda por más de 5 años. En 5 años nunca le iniciaron la coactiva o habiéndole iniciado no lo notificaron en legal y debida forma. Entonces, en ese caso también esta deuda se podría considerar que ante la solicitud del usuario debería declararse la prescripción. Sin embargo, al respecto es importante anotar que luego de un largo proceso de socialización, luego de un largo proceso de construcción, la administración anterior de la CNT, en la época de Lourdes Cuesta, logró la aprobación de un acertado reglamento de prescripción que había previsto, entre otros, estos dos casos. Es decir, si la deuda no tiene documentos que sustenten su origen o si han transcurrido más de 5 años, la deuda debe ser eliminada. ¿Y por qué es beneficioso este reglamento de prescripción? Porque primero ayuda a transparentar las cifras de la CNT, porque usted tiene ahí una cartera ociosa incobrable que no tiene sentido. Segundo, evidentemente depura los pasivos. Y tercero, y no menos importante, se ahorra una gran cantidad de recursos que se están gastando actualmente en abogados externos para el cobro de una deuda que es incobrable. Entonces, al final del día, esta situación que hoy estamos enfrentando, ¿cuál es la situación? Que ese reglamento que estuvo vigente en la época de la administración anterior, la actual administración del señor Curi, en un acto absolutamente injustificado, absolutamente incomprensible, ha dejado en desuso el reglamento de prescripción del CNT, lo cual obliga a las personas que tienen una deuda de más de 5 años con CNT a acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, que es un proceso que primero congestiona la justicia ordinaria. El que no se esté haciendo uso de este reglamento. Porque tienen una cartera ociosa, una cartera importante, no tengo las cifras exactas ahora, no sé si quizá Paola me puede ayudar con ese número porque lo tuvimos el año pasado, las cifras exactas de la cartera vencida que tiene CNT, pero es una cartera importante y recuerdo que no son cientos, sino miles los casos de personas que podrían aplicar un proceso de prescripción, desde deudas pequeñas de $2 hasta deudas grandes de 30, 20 mil, 40 mil dólares. Incluso hay deudas, Lenin y Carola, que se vienen arrastrando de la época de Pacifictel, de la época de Emetel, o sea, de antes del año 2000 inclusive. Entonces, no solo que tienen 5 años, sino que el tiempo lo han cumplido de sobra. Recordemos que la CNT como empresa pública tiene potestad coactiva y la Corte Nacional de Justicia en varias ocasiones se ha pronunciado respecto a que la potestad coactiva es igual a la potestad ejecutiva y por lo tanto el tiempo para accionar por esa vía es de 5 años. Si en 5 años usted como CNT no logró citar al coactivado, automáticamente pierde CNT el derecho de cobrar esa deuda y se activa el derecho
derecho del usuario al solicitar la prescripción. Ojo, el derecho ha existido toda la vida y sigue existiendo. El problema es que no se lo puede hacer como acertadamente lo hacen otras instituciones públicas, como por ejemplo la CTE, la ANT, por ejemplo, el SENAE, SRI, algunos municipios que tienen un trámite administrativo interno para la prescripción de deudas que le facilita la vida a los ciudadanos. Incluso algunos, como el SRI, ahora lo hacen en línea, que le facilita sobre todo más la labor del ciudadano. César, te llega a un ciudadano una notificación del año 2000, si estamos en 2025, de una notificación que tienes un proceso coactivo? O sea, ¿en qué momento te ha llegado uno? Si dicen ellos, ¿no? Que ni siquiera les ha llegado una notificación para que se acerquen a pagar algo, porque por lo menos ahí te hubiera alertado, ¿no? Y de repente dicen, oye, tengo hasta una coactiva, o sea, tanto avanzado un proceso sin ni siquiera haberme notificado. O sea, eso me parece rarísimo. La prescripción es un derecho que tiene directa relación con la seguridad jurídica. ¿Y qué es seguridad jurídica? La certeza de que tú sabes que una obligación tiene cierto tiempo para ser accionada. Y si en ese tiempo el acreedor no lo hace, pierde su derecho y se activa el derecho por parte del deudor de solicitar la prescripción. Entonces la prescripción es un derecho que tiene la persona deudora, que tiene directa relación con la seguridad jurídica y que implica una especie de castigo legal al acreedor que durante el tiempo determinado por la ley, 5 años para entidades públicas en lo que respecta a instituciones públicas y empresas públicas, y 10 años para el resto de acreedores de carácter privado y para la banca pública 10 años, en esos casos obviamente el acreedor ya pierde su derecho de accionar. Es decir, a ver, ninguna deuda que se haya generado más atrás de abril del 2020 puede ser coactivada. No debería, correcto. Y si es coactivada, entonces el perjudicado, ¿qué debe hacer? Correcto, ahí lo que usted tiene que presentar es un juicio de excepciones a la coactiva. Una excepción es cuando uno presenta una excusa al juicio de coactiva, digamos. Uno le dice, espérese un ratito, usted me está iniciando una coactiva fuera de tiempo. Por lo tanto, presento la excepción de la prescripción. Pero eso es lo que yo decía al inicio de esta conversación, que es un proceso sumamente largo. Y ojo, no es que estoy defendiendo a nadie. Yo soy muy crítico de ciertos administradores de justicia. También creo que hay otros que son muy buenos. Pero en lo que respecta al Tribunal Contencioso Administrativo, a diferencia, por ejemplo, en los juzgados civiles hay 60 en Guayaquil, seguramente habrán 20 en San Borondón, 30 en Durán. En el caso del Contencioso Administrativo, usted tiene 4, pues. Pichincha, Guayas, te meten en un lío, Manaví gente, y Azuay. Gente humilde. Entonces, que no tiene ni los recursos ni el tiempo para estar en esas cosas. Y mientras eso no se ha resuelto, igual tienes tus cuentas congeladas. Mientras eso no se resuelve, usted tiene las cuentas congeladas, tiene los dineros retenidos y una serie de dificultades para desarrollar su vida con normalidad. Y eso realmente es grave y preocupante, pero sobre todo también porque eso le refleja igual en su calificación en el buró de crédito. Y al final del día mucha gente se ve impedida de acceder a créditos por esta razón. Ahora, digamos el caso de la deuda legítima, peor aún aquellas deudas que nacen... Que son inventadas. Exacto, que son inventadas. Recuerden ustedes que hubo una época que se puso muy de moda, es más, yo llevé el caso de una colega de Coavisa justamente, que le habían falsificado, o sea, lo que hicieron fue su cédula, le habían cambiado la foto y le habían cambiado la firma. Entonces fue otra persona a sacar la deuda de un teléfono de alta gama en esta empresa pública y resulta pues que luego ella tenía una coactiva y ahí fue que se enteró que supuestamente había contratado este servicio. Entonces evidentemente también hay mucho de eso y ese problema también se solucionaba con el reglamento porque se había previsto que si no habían documentos que sustenten la obligación, esa deuda tenía que ser eliminada. Lamentablemente hoy en esos casos también nos toca ir ante los jueces. Mira, Paola Cuello nos está diciendo que según cifras de la CNT, hay un total de 1.753.000 deudores cuya cartera vencida asciende a 238 millones de dólares. Imagínate. Esto hasta el 2023. Ahora, César, tú decías algo que es súper serio y es que esto es el negocio o el negociado de algunos estudios jurídicos. ¿Cuánto ganan ellos? O sea, a ver, si hay 200 millones de cartera, ¿cuál es la participación porcentual que tienen ellos sobre ese monto? No tengo un dato exacto, pero bueno fuera que fuese en base a un porcentaje. Lamentablemente, mira, solo para ponerte un ejemplo. La semana pasada tuve un caso con un banco, no puedo decir su nombre porque es un banco que está activo. Este banco, mi cliente tenía una deuda de $2.000.
Adivina cuánto le cobraron en gastos legales, 2.500. O sea, los gastos legales fueron más altos que la deuda. Entonces, bueno fuera que fuese un porcentaje de la obligación, no es así. Entonces, no podría dar un dato exacto de cómo están cobrando estos abogados externos, pero lo que sí me consta es que el día que salió el reglamento de prescripción a la coactiva, perdón, de prescripción a las deudas del CNT, al día siguiente me llamaron de un estudio jurídico externo a decirme te vamos a tumbar el reglamento. Y bueno, parece que tuvieron razón y el tiempo les ha dado la razón a ellos y no a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y este espacio que tiene amplia difusión, es importante llegar a las autoridades de la CNT a que piensen principalmente en los ciudadanos y en la transparencia de las cifras de la CNT, más allá de los intereses de ciertos estudios jurídicos externos, que piensen en los ciudadanos que tienen hoy un problema, que tienen hoy dificultades para el pago de sus obligaciones y que tienen dificultades porque tienen fondos retenidos por una deuda que ya tiene años, incluso décadas. Ahorita complicado, quizás cuando haya que ir a votar para aprobar la constituyente y eso tenga un resultado. Tú sabes que las cosas aquí se manejan en función de los intereses políticos, lamentablemente, y no de los de la ciudadanía. Ojalá, yo no puedo opinar de política, pero ojalá no, que aunque esa sea la exclusión, yo sé, y te sigo todos los días además, pero yo creo que al final del día, ojalá y la política sea la excusa para que ayuden a los deudores que son, como bien leyó Carola, las cifras de Paulita, quien saludamos que a esta hora ya debería estar durmiendo, definitivamente son cifras importantes. Y yo me acuerdo que cuando estuvimos reunidos con la gente de CNT de la administración anterior a propósito de este reglamento, también mucho de esa cartera vencida es de instituciones públicas y de personas jurídicas. Para ellos no aplicaba el reglamento. El reglamento era exclusivamente para personas naturales de derecho privado, porque también es verdad que el mismo Estado le debe al mismo Estado. O sea, me hablaban, no puedo citar ahora nombres de instituciones, pero entidades públicas que tienen deudas por años con la CNT y que no les pueden suspender el servicio porque tienen carácter estratégico. Entonces, imagínate la gran cantidad de deuda que también hay por parte de entidades públicas a la CNT. Más bien, a ellos deberían buscar cobrarles y no seguir perjudicando a la gente que hoy están perjudicando a veces por una deuda de 4 o 5 dólares, imagínate. Y queremos agradecerle a César Coronel, abogado de Defensa Deudores Ecuador. Gracias, César, por estos minutos que nos has brindado. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y recordarle a quienes nos están escuchando que nos pueden seguir en las redes sociales @defensadeudores o @abogado César Coronel. Siempre estamos dando soluciones legales a las personas con problemas de sobreendeudamiento. Buenas noches.